Les invito ahora al libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Y vamos a predicar bajo el tema, la adoración que Dios bendice. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Señor, te damos gracias una vez más por inspirar a este profeta llamado Malaquías, a este mensajero, para que en esta hora, Señor, nos hable acerca de esta clase de adoración que tú maldices, pero sobre todo la adoración que te agrada, la adoración que tú bendices. Ayúdanos, Señor, en esta hora a poder contemplar tu majestad, a poder reconocer, Señor, que tu nombre es grande entre las naciones, que tú eres un gran rey temible, pero sobre todo a poder humillar nuestros corazones delante de ti. Rogamos una vez más, Señor, para que tú sanes al pastor Raidis, a su esposa, a Josías, Señor, que estaba enfermo anoche, a cada hermano de nuestra iglesia que está quebrantado. Permite, Señor, que este proceso sea para fortalecer su fe y para que Cristo sea formado en su vida. Te pido, Señor, que me asista. Mira, Señor, que he estado un poco quebrantado también de la gripe. Dame la fortaleza que viene de ti para poder proclamar tu palabra con poder y con autoridad. Señor, somos conscientes de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra principados, contra potestades, contra fortaleza. Pero también, Señor, somos conscientes de que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos conscientes, Señor, de que no es con espada, de que no es con ejército, sino que es con tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos en esta hora, por los méritos de Cristo. Amén. Uno de los monumentos más visitados en la India es aquel que se conoce como el Taj Mahal. Este monumento fue construido por un emperador mongol a su amada esposa, la esposa que él más amaba y que había dado a luz a su hijo número 14, y en el proceso del alumbramiento ella había fallecido. Este monumento es considerado como una de las 7 maravillas del mundo moderno y se considera que tiene una inversión de unos $500 millones. Hay varias leyendas alrededor de este monumento. Una de ellas es que el emperador mandó asesinar a la esposa del arquitecto y del constructor de esa obra para que ellos pudiesen experimentar el dolor que él estaba sintiendo y pudiesen construir este majestuoso monumento. Pero la más sorprendente de todas las leyendas es esta. Su esposa, en el lecho de muerte, ese esposo le prometió que iba a construir la más grande tumba jamás construida por amor a ella. Y de hecho, así lo hizo.
Así que él tomó los restos de su esposa y lo colocó en una caja, y esa caja la puso en medio de esta construcción. Pero mientras fueron pasando los años, los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años. Él se fue olvidando de esta promesa. Ese amor que él sentía por su esposa, ese dolor que sentía, fue desapareciendo. Así que él estaba admirado por la gran construcción que él estaba haciendo. Y mientras él iba a supervisar esta construcción, un día tropezó con esta caja y le dijo a uno de sus sirvientes: ¿y quién ha colocado esta caja en este lugar? Saquen esta caja de este lugar. Y así mismo uno de sus sirvientes tomó la caja y la botó. Este gran monumento, esta gran tumba fue inaugurada, pero el día de su inauguración no había ningún cadáver. El rey se olvidó del propósito por el cual él había construido este monumento. Y eso es precisamente lo que está pasando con el pueblo de Israel en este momento. Ellos se han olvidado del Dios grande a quien ellos adoran. Ellos estaban en el exilio y ellos habían dicho a Dios: oh Jehová, si tú nos hicieres volver de la cautividad, nosotros seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua se llenará de alabanza. Y dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Grandes cosas ha hecho Jehová con su pueblo. Pero ellos se habían olvidado del Dios a quienes ellos adoraban. No había ningún tipo de temor en sus corazones. Ellos no estaban honrando a Dios como Dios merecía ser honrado. Ellos no estaban asombrados, admirados por la majestad de Dios. Ellos han llegado al punto donde ellos están hastiados, cansados completamente de Dios. El Señor les dice en el texto que acabamos de leer: ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Y como comenzamos el domingo pasado, vamos a ver en ese texto la adoración que Dios demanda. En segundo lugar, la adoración corrompida. Y en tercer lugar, la adoración que Dios bendice. Primero, la adoración demandada, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dios está demandando ser adorado. Lo vimos en la predicación pasada. Dios exige ser adorado. Y Dios exige ser adorado no porque Él necesita nuestra adoración. Él es un Dios independiente y Él es un Dios que es todo suficiente. Él demanda ser adorado porque Él merece toda nuestra adoración. Y en segundo lugar, mirábamos que esta demanda era legítima también. Era una demanda justa y que no era un acto de orgullo y de arrogancia en Dios. Porque no hay nadie más grande que nuestro Dios. No hay nadie, ni lo habrá después de Él, un Dios como el nuestro. Es una demanda justa porque Dios se ha mostrado a ese pueblo como su Padre. Dios se ha mostrado a Israel como su Señor. Y Él está diciendo: si yo soy tu Padre, ¿dónde está la honra que merezco? Si yo soy tu Señor, ¿dónde está el temor que merezco? Pero el pueblo había perdido el temor. Y cuando el pueblo pierde el temor, su adoración se corrompe. Su adoración se convierte en ruido delante de Dios. Y esto es exactamente lo que había pasado. La adoración está corrompida. Y esa es la estructura de todo el libro de Malaquías. Dios acusa a su pueblo, el pueblo se justifica delante de Dios y Dios nuevamente da evidencias del pecado del pueblo. Esta es la segunda acusación que Dios hace, y esa acusación se encuentra precisamente en el versículo 6. Dice el Señor: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Así que la acusación va dirigida principalmente a los sacerdotes. Ellos habían fracasado en su oficio de ser sacerdotes delante de Dios. Ellos eran los responsables de guiar a los israelitas a la presencia de Dios. Y dice en Nehemías capítulo 9, versículo 38, que ellos tenían que convertir el corazón del pueblo para que se volviese a Dios. Pero esos sacerdotes han fracasado. Todo el sistema de adoración está podrido. Desde los sacerdotes hasta abajo han corrompido su adoración a Dios. Ellos están menospreciando el nombre de Dios. Ellos están despreciando la mesa del Señor. Ellos están cansando de servir a su Dios.
Así que ante esta acusación de Dios de que ellos están menospreciando su nombre, en lugar de arrepentirse nuevamente, ellos se justifican delante de Dios y preguntan: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Te construimos el templo? ¿Te estamos ofreciendo sacrificio? ¿Estamos ofrendando? ¿Te estamos sirviendo? Entonces, ¿en qué tú dices, Dios, que nosotros hemos menospreciado tu nombre? En que ustedes no lo están haciendo a la altura del Dios que yo soy. En que yo soy un Dios grande entre las naciones y ustedes me están ofreciendo simplemente aquello que les sobra. En que ustedes no lo están haciendo con un corazón humillado delante de mí. Cuidado, hermano. Cuidado si tú confundes servicio con adoración. Cuidado si tú estás muy involucrado en las cosas del Señor, pero no lo estás haciendo con la actitud correcta, no lo estás haciendo con el corazón correcto. Cuidado si tú confundes el fuego de tu activismo con la adoración que tú debes rendirle a Dios. Cuidado si estás haciendo las cosas de manera mecánica, de manera rutinaria, de tal forma que no hay pasión en ti. Que le está dando a Dios lo menos, cuando Dios merece lo mejor de toda tu vida. Ellos están menospreciando a Dios y luego Dios explica de qué forma ellos están menospreciando su nombre. Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Su adoración, en primer lugar, es una adoración inmunda. Esta palabra, la mesa del Señor, era una mesa precisamente que estaba cerca del altar y era el lugar donde el sacerdote sacrificaba el animal para ofrecerlo al Señor. Esa mesa apuntaba a la comunión que Dios tenía con su pueblo. Mire lo que dice Éxodo capítulo 33, versículo 20. No me verá hombre y vivirá. Es decir, no había nadie que podía acercarse a la presencia de Dios y que viviera. Así que Dios había establecido que una vez al año un sumo sacerdote en el día de la expiación pudiese entrar al lugar santísimo. Y cuando ese sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, allí aparecía la gloria de Dios, la Shekinah de Dios. Ese sumo sacerdote traía un sacrificio no solamente por el pecado del pueblo, sino también por su propio pecado. Él era un pecador delante de Dios y él estaba ofreciendo aquel sacrificio, pero él no podía contemplar la gloria de Dios porque en ese momento él caía muerto. Si Dios aceptaba el sacrificio, el pueblo era perdonado, pero si Dios no aceptaba el sacrificio, ese sumo sacerdote moría en el mismo instante. Pero Dios había establecido otra base para la comunión con su pueblo. Dios había hecho un pacto con Israel. Y Él les había dicho: yo voy a ser para ustedes Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero ustedes tienen que obedecer ese pacto. ¿Cuál fue el problema? El pecado. Vez tras vez Israel está pecando en contra de Dios. Así que Dios tiene que establecer un sistema de sacrificio. Cada vez que el pueblo peca, tiene que traer un sacrificio, un cordero perfecto delante de Dios. Así que eso es una especie de muro que se levanta. Si el pueblo peca, se levanta el muro. Si ofrece un sacrificio, se cae la muralla. Y todo ese sistema es un poco complicado, porque día tras día, mes tras mes, los sacerdotes están ofreciendo sacrificio por los pecados del pueblo. Esto es incansable. Es una batalla perdida en contra del pecado. Dios no puede perdonar completamente el pecado del pueblo, sino que Dios pasa por alto su ira. Así que eso es un perdón parcial de parte de Dios. Esos sacerdotes eran los hombres que tenían la misión de hacer este oficio delante del Dios Santo. Sin embargo, ellos están trayendo un sacrificio inmundo delante de Dios. Eso significa que ellos no están tomando en serio la santidad de Dios. Eso significa que ellos no están tomando en serio el pecado. Eso significa que ellos no están tomando en serio su llamado delante de Dios. Eso es como que tú quieras agradar a una persona que tú estimas mucho y el día de su cumpleaños tú, en vez de traerle un regalo, tú le traes una funda de basura. Esa es la actitud del pueblo delante de Dios.
Ellos tenían que ofrecer sacrificio por expiación de su pecado, y lo que ellos están trayendo por su pecado es un animal cojo, es un animal ciego, es un animal enfermo. Al hacer eso, ellos están menospreciando también el sacrificio de Cristo, porque todo eso apuntaba a este sacrificio perfecto de Cristo Jesús por nuestro pecado. Ellos también tenían que ofrecer sacrificio de agradecimiento a Dios. Oh Señor, estoy tan agradecido por lo que tú has hecho en mi vida, que te traigo ese animal. Pero el animal es un animal cojo y es un animal enfermo. Su adoración, dice Dios, es una adoración inmunda delante de Dios. En segundo lugar, su adoración es una adoración indiferente y mediocre. Es indiferente y mediocre. Versículo 8. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo. Es indiferente a la verdad de Dios. Es indiferente al conocimiento de quién es Dios. Levítico 22, Dios había establecido: cuando tú traigas ofrenda delante de mí, tiene que ser sin defecto para ser aceptado. No habrá ningún tipo de imperfección en él. Ellos están ofreciendo un sacrificio a Dios que no le cuesta nada. Es un sacrificio que no representa ningún sacrificio para ellos. Ellos están dando lo peor. Es como aquel predicador, aquel pastor que dice: ¿quiénes están dispuestos a traer una vaca para el Señor? Y el hermano dice: bueno, yo doy una vaca para el Señor. ¿Y quiénes están dispuestos a traer una oveja para el Señor? Yo, claro, pastor, yo doy una oveja para el Señor. ¿Y una gallina? ¿Quiénes están dispuestos a traer una gallina para el Señor? No, una gallina yo no la traigo. Así que el pastor le pregunta: ¿y cómo tú puedes traer una vaca y una oveja y no puedes traer una gallina? Oh, pastor, porque yo no tengo ni vaca ni oveja, lo único que yo tengo es gallina. Así que este quiere ofrecer un sacrificio a Dios que no le cuesta nada. Le están dando a Dios lo mediocre, lo peor de sus ofrendas. Ellos están diciendo: lo mejor es para mí, lo mejor es para el príncipe, pero para Dios es lo peor. Dios se conforma con cualquier cosa. Es interesante porque ellos están trayendo el animal ciego. Y el animal ciego era un animal que no podía comer. Con el tiempo se enfermaba y se moría. Es decir, era un animal que no les servía a ellos para nada. Eso es lo que ellos están ofreciendo a Dios, lo que no les sirve para nada. Como nosotros decimos, el pico y pala. El desperdicio es lo que ellos están trayendo como una ofrenda para Dios. El Dios que le amó, el Dios que le eligió, el Dios que le ha preservado. Sin embargo, ellos están trayendo todo lo que les sobra, lo que no le cuesta nada delante de Dios. Y esto revela la mediocridad de su corazón. Esto revela que su corazón también está cojo, está enfermo, que ellos también están ciegos ante la gloria y la majestad de Dios. Como dice John MacArthur, nuestra adoración es pobre porque nuestro conocimiento de Dios es pobre. Este pueblo no conoce al Dios que ellos están adorando. Son como Caín. ¿Recuerda a Caín? Abel trajo lo mejor, su mejor cordero, como Dios había demandado ser adorado, con la actitud correcta delante de Dios. Pero Caín se apareció con un ramo de flores, con lo mejor de las frutas que él había cosechado, como Dios no demandaba ser adorado. Y mire la actitud de Caín. Caín está dispuesto a matar a su hermano Abel. Él está trayendo ofrenda a Dios, pero no está trayendo a Dios su ofrenda conforme a lo que Dios había establecido. No es una ofrenda en espíritu y en verdad. La adoración de este pueblo es inmunda, pero también es indiferente, es mediocre porque no le cuesta nada. Vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 22. David va a hacer un altar para Dios. Y él le dice a Araúna que quiere comprar esa tierra y que quiere comprar los bueyes. Así que ese señor Araúna le dice: yo te lo voy a regalar. Toma la tierra, toma los bueyes que tú quieras. Versículo 24 dice David: no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. No ofreceré al Señor ningún sacrificio que no me cueste nada.
Mire cómo sigue diciendo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. Y esta palabra príncipe es gobernador. Es decir, que ellos estaban todavía bajo el imperio persa. Preséntalo al gobernador persa. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dice la NTV. Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone. Es decir, inviten al gobernador a su casa, háganle una fiesta al gobernador, y cuando ustedes le vayan a servir la comida, sírvanle un filete podrido, sírvanle un pedazo de pierna llena de gusano. ¿Ustedes creen que él se sentirá contento con ustedes? Hay uno más grande que el gobernador, hay uno más grande que este príncipe, y es Jehová de los ejércitos, nuestro Dios grande. Qué tragedia para este pueblo, hermano. Ellos lo que están haciendo es divinizando al hombre y humanizando a Dios. Ellos están colocando al hombre como grande y a Dios lo están colocando como pequeño. Ellos temen al hombre, pero no tienen temor de Dios. Ellos están buscando agradar a los hombres, pero deshonran a Dios. Tú te estás preguntando, bueno, gracias a Dios que yo no tengo que traer ningún animal. Pero vimos en el sermón de la semana pasada que cada creyente es un sacerdote delante de Dios. Y que Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice que tú tienes que ofrecer tu cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios, agradable y perfecto. Este es vuestro culto racional. Y precisamente Pablo, al escribir Romanos 12, tiene en mente esta mesa, este altar del sacrificio. Y él está diciendo, no es un animal que tú tienes que traer ahí, es que tú tienes que ofrecerte tú delante de Dios como un sacrificio vivo y agradable. Y yo te pregunto, ¿le estás dando tú a Dios lo ciego de tu vida? ¿Le estás dando tú a Dios lo cojo de tu vida? ¿Le estás dando tú a Dios lo enfermo, lo que no sirve, lo que te sobra, lo que no te cuesta nada en tu vida? ¿Estás tú ofreciendo a Dios una adoración inmunda? Una adoración indiferente. Estás tú diciendo, bueno, primero es mi carrera, segundo es el entretenimiento y el tiempo que me sobra, eso es lo que yo le dedico a Dios. Estás dando lo mejor a tu trabajo, al príncipe, al jefe, y estás trayendo lo peor a Dios. Esa es una adoración inmunda, esa es una adoración indiferente. Y en tercer lugar, esa es una adoración irreverente, versículo 13. Habéis además dicho, qué fastidio es esto. Me despreciáis, dice el Señor. Ya no solamente desprecian su nombre. Dios dice, ustedes me están despreciando a mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque trajeron lo hurtado, lo cojo, lo enfermo y presentaron ofrenda. Aceptaré yo esto de vuestras manos, dice Jehová de los ejércitos. Ellos son irreverentes por el tipo de ofrenda que están trayendo a Dios. Aquí se añade que ellos están trayendo lo robado. Se roban un cordero del vecino y ese es el cordero que están trayendo a Dios. Pero también, no solamente por el tipo de ofrenda, sino por la actitud de su corazón. Ellos están diciendo, qué fastidio. No lo dicen con sus palabras, porque con sus palabras ellos están diciendo, Dios es mi Padre y Dios es mi Señor. Pero con la actitud de su corazón ellos están diciendo, qué fastidio, qué carga es servir al Señor. Otro domingo más, otro servicio más. Es un fastidio. Su servicio a Dios, su adoración a Dios se convirtió en un fastidio para ellos. Hermanos, servir a Dios es el más grande de todos los privilegios. Así que si tú estás en ese lugar y para tu servicio a Dios es un fastidio, es una carga, ese no es el tipo de servicio o de adoración que Dios demanda. Mire cómo dice la NTV. Ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos. Ellos no están valorando a Dios al punto de darle a Dios lo que Dios se merece. ¿Y qué dice Dios de este tipo de adoración? Versículo 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Esa adoración, dice Dios, no me agrada. Pero no solamente eso, versículo 10. Él está diciendo, no estoy complacido con esa adoración y no voy a aceptar esta adoración.
Dice, ¿quién también hay entre vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de barde? Yo no tengo complacencia en vosotros, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Mire cómo dice la NTV. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? Lo que Dios está diciendo, cierren mejor el templo. Si es para darme ese tipo de sacrificio, mejor cierren el templo, porque yo no merezco esto. Isaías 66:3. El pueblo no estaba amando a Dios, el pueblo no estaba obedeciendo a Dios, y el pueblo está haciendo lo mismo que en el tiempo de Malaquías, trayendo sacrificio a Dios. Y mire lo que Dios dice: el sacrificio de buey que ustedes traen es como si matasen a un hombre. El sacrificio de ovejas como si degollasen a un perro. El que ofrece cerdo es aquel que está quemando incienso como si fuera a un ídolo. El Señor está rechazando completamente el sacrificio y la adoración de este pueblo. Versículo 14. Esta adoración, dice Dios, es maldita. Maldito sea el engañador, el que tiene macho en su rebaño. No era que ellos no tenían macho, no era que ellos tenían solamente animales cojos y ciegos. Mire lo que dice: el que tiene macho en su rebaño y lo promete a Dios, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Esta adoración es maldita. Esa adoración no agrada a Dios. Y Dios dice, yo no voy a recibir esa adoración. Pero ¿cuál es la adoración que Dios bendice, hermano? La adoración que Dios bendice es una adoración que está centrada en la grandeza de Dios. Es una adoración que está centrada en la majestad de Dios. Versículo 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es mi nombre grande entre las naciones. Y en todo lugar se ofrecerá mi nombre, incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová. Dice la NTV, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. Es una adoración que ve a Dios grande, que ve el nombre de Dios grande. Escribió Lutero a Erasmo y le dijo, Erasmo, tu problema es que tú ves a Dios muy pequeño. Erasmo, tu problema es que tú ves a un Dios humano. Dice el Salmo 50:21, el Señor dice a su pueblo, ¿pensabas que yo era igual que tú? No, hermano, el Señor no es como nosotros. Nuestro Dios es un Dios grande y glorioso. Y la adoración que Dios bendice es una adoración que ve a Dios como grande y como majestuoso. Mire cómo dice Deuteronomio 33:26. No hay nadie como el Dios de Israel. Él cabalga por el firmamento para ir en tu ayuda a través de los cielos con majestuoso esplendor. El Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Primera de Crónicas 29:11. Tuya, oh Jehová, es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra son tuyas. Tuyo es el reino, tú eres exaltado como cabeza sobre todos. Eso es precisamente de lo que se ha olvidado Israel. Se ha olvidado de que Dios es grande entre las naciones. Se ha olvidado de que Dios es un rey temible en todo el universo. Se han olvidado de la indescriptible majestad de Dios. Segunda de Samuel 7:22. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová, porque no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Esa es la adoración que Dios bendice, una adoración que ve la grandeza de Dios, pero también es una adoración que viene de un corazón que le teme a Dios. Versículo 9, orad para que Dios tenga piedad de nosotros. Versículo 14, porque yo soy un gran rey, dice Jehová, mi nombre es temible entre las naciones. Es una adoración que viene de un corazón que está arrepentido, que está humillado, que está contrito delante de Dios, que reconoce que Dios es su gran rey. Hermano, ¿quiénes reconocen aquí que Dios es su gran rey? No lo diga de la boca, hermano, dígalo de corazón. Dios es nuestro gran rey. Nuestro problema es que a veces somos como el estudiante cuando el profesor se va. No sé si pasaba en su curso, pero cuando el profesor se iba o cuando el profesor no venía, había siempre un estudiante que se sentaba en la silla del profesor. Y por ese momento él era el profesor y él empezaba a actuar como el profesor. Pero cuando el profesor venía entrando, el estudiante
te mandaba. Si tú estás en la silla del rey, quítate de esa silla y deja que el Rey de Reyes y Señor de Señores sea quien gobierne tu vida. Esa silla le pertenece a nuestro gran Rey. Gloria a su nombre. Ellos se olvidaron de la majestad de Dios. Así que la adoración que Dios bendice es una que reconoce la grandeza de Dios y es una que viene delante de ese Dios grande con un corazón humillado delante de Él. Mire lo que dice Isaías 66:1. Jehová de los ejércitos dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Mi mano hizo todas las cosas. Pero dice Jehová: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Y mire lo que dice Miqueas capítulo 6. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es justo, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Eso es lo único que Dios demanda de ti, que te humilles delante de Él. Hermano, Dios había amado al pueblo de una manera que ellos no se imaginaban, de una manera incondicional. El pueblo devolvió su amor a Dios, ofreciéndole a Dios lo peor de sus vidas y lo peor de sus ofrendas. Pero aún así, Dios amó tanto a este pueblo que en ese altar del sacrificio Él ofreció lo mejor de sí. Él ofreció el mejor de todos los corderos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. En ese mismo altar donde el pueblo estaba ofreciendo lo cojo, lo que no servía, Dios ofreció el cordero perfecto, el único cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Salvador Jesucristo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 8. Dice el Señor: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Esa es la voluntad mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermano, ¿usted sabe lo que no había en el templo? En el templo no había sillas. Ahí en el altar de sacrificio no había sillas. Esos sacerdotes no se podían sentar. Ellos estaban día y noche ofreciendo sacrificio, ofreciendo sacrificio. Pero en el cielo sí hay una silla. Y nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo está sentado. Y eso significa que su obra ha sido completada. Él ha dicho testelestai, su obra ha sido consumada. En una sola ofrenda, una vez y para siempre, Él logró lo que no lograron esos sacrificios. Él logró quitar completamente nuestros pecados. Hermano, ¿cómo no adorar a Dios? ¿Cómo no adorar a este gran sumo sacerdote que dice Hebreos 4:14? Un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dale a Dios lo mejor de tu vida, porque Dios te dio a ti lo mejor que Él tenía, a su Hijo Jesucristo. Oremos en esta hora. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque durante todas estas semanas hemos meditado en tu gran amor, en tu amor que nos eligió, que nos preservó, en tu amor que nos ha regalado a Jesucristo. Pero también, Señor, sinceramente confesamos delante de ti que no te hemos dado lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestra adoración, que muchas veces nuestra adoración ha sido inmunda delante de ti. Nuestra adoración ha sido indiferente e irreverente delante de ti. Ayúdanos en esta hora, Señor, que al contemplar tu majestad y tu gloria, nuestros corazones sean quebrantados una vez más y podamos reconocer, Señor, que tu nombre es grande, pero también que tú eres un Rey grande que merece nuestra honra
y que merece también nuestro temor. Te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Señor le bendiga.